Muy buenas, distinguida teleaudiencia del ciberespacio. Como de costumbre, nuevamente con ustedes, con Cultura Política y con Ismael y con María Luisa para conversar con ustedes, darles transferencias de conocimientos, de información respecto del acontecer nacional y siempre con énfasis en la realidad de Puno. Ahora vamos con el editorial hoy sábado 16 de noviembre. Fraternidad hecha añicos, pulverizando lo pulverizable. Desde semanas atrás y con mayor fuerza estos días, corre como rumor incontenible e insistente que la desarmonía y las continuas desavenencias e insatisfacciones confrontadas por personeros de conjuntos folclóricos al interior de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno terminarían en escisión, separación y cisma. Y la cosa parece que ocurrirá lentamente como agua estancada sin fuerza de tránsito. Más puede el rencor que la acción reparativa, debido a que todos en esa Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno es intriga balbuceante y sumatoria de indecisiones. Por ello, una veintena de conjuntos de danza folclórica denominada de trajes de luces de la ciudad de Puno desea separarse, pero aún no toman la decisión. Pero eso sí, arman coreografía de estampida, pero modelando una danza de monótonos indecisos. Se sabe que todos los conjuntos folclóricos de Puno son inorgánicos, porque su institucionalidad solo se evidencia una vez por año, porque solo cada año en febrero movilizan a cientos de adherentes, danzantes y simpatizantes. Y luego del bullicio de diciembre, de enero y febrero, llega el silencio nueve mesino de marzo a noviembre. En la práctica, a esos 20 conjuntos que desean irse y no se van, son medidos por los pesos constantes y sonantes que exhiben en cada concurso anual, porque son los conjuntos que más dinero movilizan para participar en la fiesta entre religiosa y artística en honor a la Virgen de la Candelaria, que con el paso de los años se ha convertido en festival aglutinante de desorden y tumulto, casi como una competencia anual donde se baila disfrazado, se embriaga medio embosado y después de todo se esfuman mansamente. Conviene precisar que la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno es una institución deforme que requiere con urgencia reforma, lavado y engrase. Esa es una institución cuya identidad es la personificación lamentable de un Frankenstein criollo que cada vez e inorgánicamente suma más y más conjuntos folclóricos de la variopinta estampa del folclorismo dancístico de Puno. Y alberga en sus concavidades institucionales a más de un centenar de conjuntos nativos y de luces y de zampoñas, sin capacidad para tenerlos y proyectar con solvencia la pertenencia a esa Federación Regional de Folclore y Cultura. Esa institución federada es desde su nacimiento, hace 60 años, una aglomeración precaria y desguarnecida de toda coherencia. La Federación Regional de Folclore y Cultura siempre ha sido una especie de monstruo organizativo que nunca pudo caminar adecuadamente en cuanto a gestión y consecución de logros, pero que sí danzaba, juergueaba y se divertía cada vez que podía. Esa característica de ser sin hacer algo positivo y duradero cada año ha sumado descontento en sus agremiados y desorden en la fiesta que anualmente patrocina. La Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno convirtió la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria en fiesta desordenada cuyos conjuntos invadían calles y armaban tumultos venerando la imagen de una Virgen que formalmente la administra una jerarquía religiosa con rezagos medievales de propiedad y usufructo de la imagen venerada. Y la fiesta, por su tamaño y crecimiento cancerígeno, de todas maneras reclamaba la participación de la Municipalidad Provincial de Puno para preservar los ambientes urbanos, el tránsito, y también de la Policía Nacional del Perú para resguardar el orden y además de la diócesis de Puno para conducir el calendario religioso. Como resultado, cada año se evidencia desorden porque, como dice el refrán, muchas manos en un plato causan arrebato. Y la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno era más de lo que ella misma podía ser. Era más grande, gigante y pequeña en sus gestiones.
Esa federación tiene la obligación de repensar ahora su trayectoria, replantear sus objetivos y reconvertirse en un organismo vivo y coherente, despojándose de ser instrumento esporádico de la organización de certámenes anuales. Es una cadena pesada que la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno actúe como adhesión y determinismo solo a la fiesta artístico-religiosa en honor a la Virgen de la Candelaria. La federación debe distanciarse de esa adicción y proyectarse a otros campos. Y el fundamental es plantear a los conjuntos agremiados vida orgánica y permanente a lo largo del año, cumpliendo una serie de acciones de fomento a la danza, de investigación y de representación. Es irrisorio que una institución federada que se reporta regional de cultura y de folclore sea solo una conveniencia anual que produce mal y deformemente un certamen calificado de singular, ojo, por la calidad intrínseca de las danzas y por su masividad y jolgorio, pero no por la calidad organizativa y la capacidad de regulación inteligente y estratégica del certamen Candelario. La actual Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno es una tela mal surcida que ojalá no termine con la materialización de las deserciones en una institución mal parchada y cosida circunstancialmente. Se reclama reforma, cambio y replanteo. Ya el genial Aristóteles dijo: las cosas se diferencian en lo que se parecen y quizá podríamos decir que los hombres se separan por lo mismo que quieren. Y en este caso, la existencia y el paralelismo de dos fuerzas en juego debe conducir a la realización y no al enfrentamiento, y no solo mirar el ombligo de la fiesta religiosa y artística en honor a la Virgen de la Candelaria. Esta ha sido nuestra opinión. Dicho al revés y al derecho, quede entendido lo dicho. Intindinquichu, Monachu. Ahora nos vamos con la historia, a cargo de Ismaco. Bien, gracias a Nacho. Felicita. La Segunda Gran Guerra y la importancia de las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión pública nacieron en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 30 del siglo pasado. Fue George Gallup quien en 1936 comenzó a aplicar a la política la metodología derivada de la teoría del muestreo estadístico para obtener el tamaño y la selección de una muestra de población que permita inferir con importante grado de confianza el resultado al conjunto, vale decir, al total de habitantes de la edad encuestada, la misma que ya era aplicada por los investigadores del mercadeo social útil para los negocios y el crecimiento de las empresas. Entre los primeros resultados obtenidos con esta técnica y en el nuevo escenario de la política de gobierno, hay uno que sorprendió a todos los presidentes de los Estados Unidos anteriores a Franklin Delano Roosevelt y que sin duda sorprendió a todas las personas que alcanzaron la edad adulta al término de la Segunda Guerra Mundial y que aún genera curiosidad. En enero de 1939 se preguntó a los norteamericanos quién querían que fuera el vencedor si estallara un enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética. El 83% afirmó que prefería la victoria soviética frente al 17% que mostró su preferencia por Alemania. En un siglo, el siglo XX, dominado por el enfrentamiento entre el comunismo anticapitalista, fruto de la Revolución Rusa de octubre de 1917, y el capitalismo anticomunista, cuyo defensor y mejor exponente era Estados Unidos, esa declaración de simpatía o al menos de preferencia hacia o por el centro neurálgico de la Revolución Mundial y en un país fuertemente anticomunista con una economía claramente liberal capitalista es
o se considera básicamente una anomalía, algo no normal, tanto o cuanto más en todo el mundo reconocía que en ese momento la tiranía estalinista impuesta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, estaba en su momento cumbre, en su apogeo tiránico. Este resultado Gallup refleja una situación histórica excepcional y fue relativamente efímera, es decir, que las consecuencias de esa opinión poblacional consolidaban la decisión del gobierno norteamericano de establecer alianza con Rusia para detener a Hitler. Pero esta alianza no duró largo tiempo, exactamente desde 1935 hasta 1945. Pero otros estudios sostienen que la relación en la práctica se inició desde el momento en que Estados Unidos reconoció diplomáticamente a la Unión Soviética, que fue en el año de 1933 y que duró hasta el año 1947, en que se declaró oficialmente la denominada Guerra Fría entre USA y URSS, y que globalmente abarcó a Occidente y Oriente. Erich Hobsbawm, en su trabajo sobre la historia del siglo XX, sostiene que el factor que impulsó la unión contra Alemania fue la consideración o el análisis de que no se trataba de una nación-estado descontenta de su situación, sino de un país en el que la ideología determinaba su política y sus ambiciones. En resumen, que se trataba de una potencia fascista. A medida que avanza la década de los 30 del siglo pasado, era cada vez más patente que lo que estaba en juego no era solo el equilibrio de poder entre las naciones-estados que constituían el sistema internacional, principalmente europeo, y que la política de Occidente, desde la Unión Soviética hasta el continente americano, sur, centro y norte, pasando por Europa, había de interpretarse no tanto como un enfrentamiento entre estados, sino como una guerra civil ideológica internacional. ¿Por qué internacional y civil? Así lo fue, ya que suscitó el mismo tipo de respuesta en la mayor parte de los países occidentales. Y fue una guerra civil porque en todas las sociedades se registró el enfrentamiento entre las fuerzas pro y antifascistas. No ha habido nunca un periodo en el que contara menos el patriotismo en el sentido de lealtad automática a un gobierno nacional. Bueno, esa sí es la opinión sobre la historia universal, internacional, en la denominada Guerra Fría, que inclusive culminó con el famoso macartismo, donde ese macartismo todavía criollo sucede en el Perú, porque a todo el que es opositor al gobierno le dice comunista, comunista, caviar, y no habla, y quienes hablan no los caviares, sino los caviarnícolas, que también son de la misma estampa, de la misma progenie, y tienen un ADN muy similar. Bien, nos vamos a la conversación y vamos a hablar sobre una palabrita que probablemente no traiga mucha curiosidad, la banalidad. Y la banalidad, pues, es insignificancia, es trivialidad, es simpleza, es, para el caso de la vida moderna, es una especie de insustancialidad de las personas. Ya no quieren hacer trascendencia, importancia para vivir. Pero además, según Hannah Arendt, tiene también otras connotaciones, ¿no es cierto? Sí, pues. Hannah Arendt es la que ha, digamos, universalizado un término que ella denomina la banalidad del mal. Y obviamente esto lo estudia, lo sustenta y lo publica a raíz de una entrevista que tuvo con un famoso nazi que estuvo dirigiendo toda esta, lo que llaman el holocausto, ¿no? Todas las matanzas de judíos en Auschwitz. También hay
no. O sea, hay otros investigadores que dicen que también en Occidente ha exagerado este asunto, ¿no? De la solución Pero final, ¿no? en todo caso, hay evidencia de que sí ha habido este famoso holocausto. Quizás su magnitud no haya sido tanto, no sabemos nosotros. Pero en todo caso, con este que lo capturaron en Argentina, Eichmann, ¿no? Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, lo llevaron a Israel, ella se entrevistó con él, y en su entrevista saca dos conclusiones sumamente importantes. Una, que no reconocía, ¿no?, el hecho de haber eliminado sistemáticamente con un gas personas, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 20.000, 30.000. No. Él no reconoce que eso es un hecho que esté malo, que sea antihumano. No reconoce. Entonces, ¿por qué no reconoce? Porque él es un burócrata perfecto. Y entonces considera que su deber es obedecer. Y por tanto, su condición de burócrata y su condición de obedecer una decisión de su jefatura lo convalidan, si no lo vuelven inhumano. No reconoce que eso estuvo mal. Eso fue antihistórico. Entonces, allí, frente a estas dos circunstancias, reconoce este tema y dice la banalidad del mal. Obviamente hay muchos estudiosos humanistas que también se oponen a esa definición. Se han opuesto a eso, ¿no? Claro. En términos de que, porque dicen, no, el mal no puede ser banal, ese es el término, ¿no? Pero en este caso, la banalidad no está en el hecho de haber eliminado, sino en el hecho de que el que lo perpetra, el que lo dirige, lo organiza, lo consuma, no lo reconozca como mal. Es así la presencia omnipresente de un Estado liquidador, abusivo, y entonces el hombre se vuelve un mecánico, se vuelve un autómata que acepta las consignas, se queda callado frente a la barbaridad y enormidad de las cosas que perpetra. ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de ese sistema. Y entonces es una ideología perversa. Y sobre eso habría que discutir y enfrentar, porque de todas maneras el mal no puede ser banal, no debería ser banal, ¿no? El mal es pues realmente una cosa que violenta la condición humana y la dignidad del ser. O sea, ¿no es cierto? Por supuesto. Como explico, entonces, repensando este tema, la pregunta es, en nuestra sociedad peruana, las grandes desigualdades que existen entre grupos de población, la selva con la costa, Lima con ciudades de la sierra, etcétera, esas desigualdades frente a oportunidades, etcétera, son decisiones, son consecuencias de decisiones que se toman en los aparatos de poder. Entonces, esa desigualdad podría decir entonces que también es banal, según esta filósofa, ¿no? Hannah Arendt. Hannah Arendt. Pero en todo caso, sería banal porque obviamente los estados, los ministros, la presidenta actual no reconoce. No reconoce. Han disparado a mansalva, ya mataba en enero del año pasado a manifestantes. Un medio que estaba auxiliando le han disparado en un helicóptero y lo han matado. Lo han definido mal porque dijeron ha sido masacre. No, ha sido cacería humana premeditada también en Ayacucho. Se parapetaban bien encaramados los militares y disparaban a matar. Es decir, una cacería de personas. No ha sido, además de personas que estaban mirando por espectadores, no por curiosos, y no tenían mayor participación en las sazonadas y la violencia, ¿no? Estudios de sociología, de sociólogos, de antropólogos, incluso en que Perú es uno de los países más desiguales del mundo, en ingreso, en acceso a oportunidades de trabajo, etc. Eso implica pues que el 80% de nuestra economía sea informal, ¿no? De manera tal que no podemos llamar banal a ese hecho, pero sí podemos llamar que los que lo perpetran son banales porque no lo reconocen. Entonces, para mí el gran
problema, el núcleo duro del problema de la humanidad está que la burocracia no reconoce los errores que los daños claro, que perpetra con sus decisiones. Pero entonces, ¿para qué? Para contrarrestar esa banalidad, que es un concepto de una tendencia, porque la banalidad, desde más o menos todo lo que nosotros dominamos, es lo insustancial, lo que no tiene ningún peso social. Y entonces, esa banalidad debería ser contrarrestada por la democracia, por los pensamientos alturados, por la voluntad de servir y de hacer algo. ¿Por qué? Porque la conciencia humana nos obliga a ser espirituales, a tener capacidad de servir, que es cenital, es el punto medular. Es decir, el ser humano, por los arcanos de la existencia, tiene que, al descubrir por qué está en el mundo, empezar a solidarizarse y encontrarse con el resto, de tal suerte que ya no es banal, ¿no? Porque había una palabra, bueno, que podría ser más o menos símil desde el punto de vista filosófico, la nadidad, pero no se encuentra, ¿no? Sino las naderías, o sea, las tonterías, las fruslerías que uno hace. Pero yo, por ejemplo, ya en un tono de broma, que festejaba mucho mi querido amigo Efraín Pinazo Botillo, yo le decía, ¿cómo se dice? Nada, de nada, absolutamente nada, nada, en Aymara. ¿Cómo se dice? Pues Hernán me decía, niki, 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 taca. Bueno, ese es un humorismo, ¿no? Porque inclusive muchos puneños, para hablar de las infatuaciones y arrogancias de los aymaras, decían, nosotros una caja, todo corazón viene cipta y matata. Y mientras si nosotros nos hoja, también nosotros nos hoja, una cosa así de esa naturaleza, inventándose, ¿no? Pero recreando este asunto de las banalidades, las cosas de la nada. Pero realmente lo central es que la sociedad moderna se espiritualice, y entonces cuando uno está espiritualizado y tiene conciencia del alma, de la vida resplandeciente, podría de todas maneras no ser banal, buscar la trascendencia, buscar el servicio. Claro, en lo que estoy planteando, podríamos decir, ¿qué hacer para que la burocracia se humanice? La burocracia del Estado, los sistemas de salud, los sistemas educativos, los sistemas agrarios se humanicen. Más que nada los de servicio, ¿no?, a la población. Ese es un tema álgido. Un tema. Claro, ahí está la burocracia, pero por ejemplo un gran pensador casi con tintes de sabio como fue Ernesto Sábato, dijo que la principal causa de la banalidad del hombre contemporáneo era la televisión, porque uno se quedaba anonadado, prendado a la televisión, y cuando tenía que hacer otras ocupaciones las dejaba de hacer y se quedaba ahí tontamente mirando las maravillas de las presencias acartonadas de la televisión. Inclusive dice que a la gente le gustaba ver más y valorar más los paisajes que mostraba la televisión que el paisaje real de su vida cotidiana, a la que ya se había alejado totalmente. Entonces, el ser banal se agudiza ahora en nuestra contemporaneidad, porque, bueno, ya no tenemos voluntad de servir, de hacer, de iluminar el entorno donde estamos viviendo, ¿no? Porque somos banales, somos intrascendentes y ni siquiera hacemos esfuerzos para resolver las cosas en función a la sociedad, ¿no? En ese sentido, el hombre contemporáneo, en su gran mayoría postmoderno, angustiado como vive, ¿no es cierto?, sin explicarse exactamente cuál es su futuro, ¿no? Y vive del día al día. Entonces, para él todo le es indiferente. En todo caso, yo no sé si eso será banalidad, no estoy seguro, pero es un estado sí de indiferencia, y obviamente recurre a las drogas, en fin, pero también a la televisión. Bueno, y además con redes sociales, que son una droga, ¿no? Mostrando cosas de inconducta. El otro día un programa de televisión de un canal de cobertura nacional, a una chica le dice, a ver, muestra tu belleza, y la chica se voltea y se toca las posaderas y muestra el trasero. Es decir, esos grados de íconos falsos, de la estampa, la belleza del cuerpo de la mujer degradado por una situación tan obligada y, bueno,
tan de farándula, ¿no? De frivolidad. Entonces, esos conceptos hacen que la televisión nos aísle y nos vuelva descerebrados, autómatas. Es la palabra, nos tantaliza. Comemos, comemos, comemos y nunca saciamos nuestra hambre. Bebemos, bebemos y nunca saciamos nuestra sed, como Tántalo dice, castigado por los dioses, ¿no? De comer y beber y siempre permanecer en ese estado de postración. Entonces la televisión nos banaliza, nos aplasta, nos quita la posibilidad de tener pues la insurgencia mental que significa hacer las cosas, moverse, motivarse, ¿no? Eso es parte de una parálisis moderna. Probablemente si en una televisión en sus inicios le preguntaran a una chica, demuestra tu belleza, ¿cómo hubiera reaccionado esa jovencita? Yo creo que mostrando su sonrisa con los ojos, con su mirada, claro, transparente, claro. Así como la Gioconda, digamos. Una belleza. Esa es su belleza, su belleza interior, no pues su trasero. ¿No? Ahora, todas las cosas que se presentan en la televisión nos parecen de los más normal y corrientes, y entonces están lacerando, corroyendo nuestra percepción de la belleza, de la estética, del arte, del sentido común. Y eso va aplastándonos paulatinamente y nos vuelve seres banales, ¿no? La banalidad, la insustancialidad en el hombre contemporáneo. Y, bueno, nos encallece también todas las cuestiones inservibles pero premeditadas que perpetra el gobierno a través del Congreso, de las autoridades. Entonces decimos, como todo está mal, bueno, ¿qué importa pues que yo haga las cosas también mal, ¿no? O sea, ya no hay sentido de conciencia humana, de la capacidad, reitero, de servicio que es central. O sea, no debemos ser banales, Sismaco. Hay otra obligación, ¿no? El compromiso que teníamos cuando hace años en Puno, cuando hicimos CIS, ¿no? Es decir, el compromiso con la parte de acá, ¿no? Eso se está perdiendo. Trabajar, formar grupo, armar propuestas, discutir la realidad, polemizar y, bueno, energizarnos con la voluntad de resolver cosas de esa naturaleza, ¿no? El mismo, para decirle las cosas con un punto fijo, el mismo boletín Titicaca, que aglutinó esfuerzos, puede ser criticado porque fue un grupo de personas de vanguardia que pretendió hablar al nombre del campesinado, etcétera, y los despojó de su verdadera palabra, pero en ese tiempo el analfabetismo, la incultura estaban presentes, boyantes, pero había gente que tenía una vitalidad y no quería ser banal, quería trascender, quería resolver, quería enfrentar, ¿no? Por eso el pensamiento progresista, el pensamiento de transformación, que es pues la antípoda de lo banal, ¿no? Claro. Es decir, el presente, es decir, esa cultura que viene de Occidente, del centro, ¿no? Es decir, usar y desechar. Como ya no tiene significado ni valor, lo desechan, ¿no? Bueno, además que todos los artefactos electrodomésticos o todos los equipamientos son obsoletos, tienen una perecibilidad y no sirven sino 2 o 3 años, una cosa de esa naturaleza. Es decir, somos consumistas, somos banales. Bueno, estamos al borde del caos o ya viviendo en el caos, ¿no? Pero no vaya a ser como ese presidente de la Madrid de México que dijo, yo he encontrado a mi antecesor que nos dejó al borde del abismo. Y en mi gobierno hemos dado un paso adelante. Bueno, esta ha sido la conversación sobre banalidad. Esperamos haberles saciado la inquietud, pero reflexionemos sobre esto y apuntémosles otros criterios, otras connotaciones y veremos qué es lo que sucede. Si es que sucede algo, porque probablemente ya no suceda nada y estemos como los roedores del flautista de Hamelin yendo encantados hacia el abismo o hacia no hacer nada. Bien, Malchita, buenas tardes, que bien se te ve, que simpática. Vamos a la anécdota. Hola amigos, la conversación para mí, todas sus conversaciones son excelentes y no es porque sean mis hermanos ni porque los quiero mucho. Nos queremos. Ahora los voy a distraer con una anécdota sobre Charles Chaplin. ¿Quién fue Charles Chaplin? Fue un actor, director y productor británico que fue reconocido en la época del cine mudo como el mejor comediante, ¿no? Y creó un gran personaje, el mítico Charlot. Dice que en cierta ocasión él pasaba por un pueblecito de Estados Unidos y de repente se fijó en un cartel que decía
concurso para los imitadores de Charlotte. Se quedó extasiado y le gustó tanto ese evento que se quedó a comer en ese pueblo. Y no solo eso, sino que se inscribió en el concurso. Claro que anónimamente, ¿no? Eran 7 participantes, 7. Pero imagínense, a pesar de que él se preparó y lo hizo muy bien el papel, salió en segundo puesto. Pero él reaccionó inmediatamente, se paró y fue a felicitar al participante que había ganado y le dijo: te felicito, lo has hecho mejor que el propio Charlotte. ¿Lo cree usted?, le dijo emocionado el participante. Por supuesto que sí, le dijo. Y así también lo creen los miembros del jurado, que al parecer son expertos conocedores del trabajo de Charlotte. Y inmediatamente se paró y se fue sin darse a conocer. Excelente. Bueno, esos también son los famosos pastiches, ¿no? Uno reproduce un cuadro de Miguel Ángel y lo hace ver con tanta maestría que al final resulta mejor que el original. Bien, nos vamos a la biografía de este programa para ya estar en la antesala después de la poesía. Michel Foucault, filósofo francés, nació el año 1926 y falleció a los 58 años de edad en junio de 1984, atrapado en un proceso mórbido caracterizado por signos y síntomas de una infección generalizada en el cuerpo. En esos años su causa, su etiología, aún se investigaba, y que finalmente la ciencia lo logró y denominó síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Foucault destacó en un grupo de filósofos y humanistas que cuestionaron y tomaron distancia de la hegemonía académica del sistema filosófico establecido por Hegel. La obra de este filósofo se concentra en el planteamiento de que somos sujetos modernos a partir de convertir a la razón en un problema de investigación, pero desde una perspectiva histórica. Es la ciencia de la historia aplicada a la razón como sujeto objeto de investigación la que da cuenta, según Foucault, de 3 cuestiones de gran importancia. La obra de este filósofo se concentra en el planteamiento, primero, sobre quiénes somos nosotros en relación con la verdad. La respuesta que se dé a esta cuestión es la que nos constituye como sujetos de conocimiento. En la dimensión social y cultural de la existencia humana se pone bajo sospecha la objetividad de la realidad, la denominada verdad objetiva. Segundo, ¿quiénes somos nosotros mismos en las relaciones de poder? La respuesta que demos a esta cuestión es la que nos constituye como sujetos actuantes en relación con otros, es decir, en sujetos políticos en el espacio o dimensión social de la realidad. Sí o sí, en sociedad somos sujetos políticos, así no lo queramos. Tercero, ¿quiénes somos nosotros mismos en las relaciones éticas? La respuesta que demos es la que nos constituye como sujetos morales que cultivan valores entre los que destacan la integridad y el respeto por el otro. 3 dimensiones de quiénes somos desde el conocimiento, la política y la moral. Un concepto clave que Foucault pone en primer plano es el de episteme, definido como todas aquellas condiciones históricas que hacen posible la emergencia de ciertos y específicos discursos y formas de conocimiento
en una época determinada. Es decir, la episteme de una época son las reglas básicas de conocimiento de esa época, las formas de conocer que sustentan aquello que es conocido y que puede ser tomado como verdadero. Michel Foucault dio conferencias en universidades de Brasil y México en la década de los 70 del siglo pasado, hace unos 47, 48 años, en las que fue escuchado por miles de jóvenes latinoamericanos. Especialmente didáctico y convincente fue el desarrollo de sus conceptos de biopoder y biopolítica, que sirven para entender la corriente filosófica de interpretación de la realidad en su conjunto, denominada estructuralismo, de la cual él tomó distancia, pero que le explica como ninguno en términos de que estos conceptos, de estos conceptos de poder, que no solo se ejercen desde el Estado y del gobierno, sino en el conjunto de las organizaciones e instituciones de la sociedad en general, se normaliza mediante estos tipos de poder un conjunto de reglas que se vigilan y que operan como rejas que delimitan y limitan las capacidades de acción, de movimiento del cuerpo y del pensamiento. Con este tipo de poderes se regula y gestiona la vida de las poblaciones a través de una serie de técnicas y dispositivos que abarcan desde la medicina y la política social hasta la biología y la estadística, todas las ciencias y la tecnología en su conjunto. La sociedad se normaliza. La sociedad se transforma en una estructura disciplinaria. Las organizaciones e instituciones son lo que son en sus normas, protocolos, directivas y demás documentos normativos de los que no es posible salir. Se controla el cuerpo y lo que es más, su capacidad de pensar con libertad. Incluso la investigación se normatiza y normaliza. No hay cómo salir de las reglas del juego. La estructura construida es como una cárcel. El famoso panóptico de los siglos XVI, XVII, XVIII. Las personas en la sociedad son controladas, así como los presos en una cárcel. Su lema dice: yo te controlo en virtud a que veo lo que haces y tú no lo sabes. Extraordinaria y bien instructiva y aleccionadora biografía de Michel Foucault. Pues bien, ahora vamos a una bellísima poesía de diario personal de Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán. Un hombre de una jerarquía, y hemos contado en algún programa una anécdota, fue pariente próximo de José Luis Bustamante y Rivero, y bueno, Martín Adán vivía para su comodidad en el manicomio del Arco Herrera, sin ser loco, pero él quería aislarse del mundo al que desdeñaba y no le tenía mayor importancia. Pero él habla con mucha belleza en uno de sus poemas, dedicado a la poesía. Poeta, dime tu oración callada, que no hace vana seña tu escritura, la que en el seno de su noche oscura ver no deja otra luz que su mirada. Dime esa tu oración de desalada, nube ciega a quien la luz íntima apura, de honda abeja en la flor de su presura, que se abre a ilusión de su llegada. Tú, poesía que lo tienes todo si deseas, tú que lo tienes todo, que lo creas y lo deseas todo todavía, tú que todo lo animas en tus aras, tú que todo lo sabes ya y no paras, tú, pregunta perenne, poesía. Poesía, mano vacía, poesía, mano empuñada, por fuera para que su nada ante atroz tesoro del día. Poesía, la casa umbría, de fuera de mi pisada. Poesía, la aún no hallada, cosa que asaz busco en la mía. Poesía se está de fuera. Poesía es una quimera, a la luz, a la vez, a la voz y al Dios. Poesía no dice nada. Poesía se está callada, escuchando su propia voz.
Diario de Poeta de Martín Adán. Con esto terminamos nuestra reunión de hoy, viernes 16, sábado 16 de noviembre. Con ustedes hasta la próxima.